Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora, ya sea de salud, de dinero o de amor. También aquellas bendiciones que están por venir, porque yo siento que hay muchas bendiciones que tenemos sobre nuestras cabezas y que vienen como lluvia refrescante para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También te quiero invitar a que si tú tienes un pedido de oración, lo hagas en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que por favor consultes tu signo ascendente. En la descripción de este video hay la manera de consultarte. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial de los ángeles para ustedes, un mensaje general. Bueno, tu inspiración lleva al más allá. Mira qué bonito. Hay alguien que ya no está aquí con nosotros y que está muy pendiente de ti y que te tiene un mensaje especial en este momento. Te quiere decir que ya llegó el momento de dejar atrás el pasado. Llegó el momento de perdonarte a ti mismo, que es lo más importante, y de también perdonar a aquellas personas que tanto daño te han hecho. También te quiere decir que el perdón no siempre significa reconciliación. Perdona a esas personas, pero no permitas que te sigan haciendo daño. Puedes alejar a esas personas tóxicas de tu vida que te hacen daño y que no quieren dejar de hacerlo, pero aléjate de esas personas, aléjalas de tu vida y sigue tú adelante con tu vida, que tienes muchos sueños, muchos proyectos, muchos planes por realizar y los estás deteniendo por estar con ese rencor en tu vida. Sigue adelante con tu vida y no te quedes atrás. No permitas que esas personas frenen la vida tuya. Eso es lo que te manda a decir tu persona especial en este preciso momento. Vamos ahora a la lectura con las personas que tienen una relación ahorita, en este instante, en este momento. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, te recuerdo que esta puede ser una lectura en espejo. Tu persona especial te quiere, te ama, es una persona que te ve a ti como un príncipe, como una princesa. Tu persona especial espera de ti lo mejor, espera que ustedes formen una familia, que tengan unos hijos, que sigan adelante, que construyan algo muy, muy bonito. Piensa lo mejor de ti. Piensa que tú eres una persona que no se amilana ante los problemas, ante las dificultades y que has sabido sortear todos los problemas que han tenido hasta este momento. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad, lamento mucho decirles que una infidelidad y una infidelidad de parte de los dos, porque hay dos cartas que me están marcando eso en este momento. La verdad es que la relación de ustedes tiene alrededor de suyo bastantes personas que tienen mucha envidia, que tienen mucho celo de los que ustedes tienen en este momento, y son personas que se pueden estar aprovechando de esa situación, de que ustedes son muy confiados el uno el otro y al parecer son también muy confiados con las personas que lo rodean. Bueno, pues todo el mundo no tiene el corazón tan noble como el que lo tienen ustedes, y la verdad es que la relación de ustedes tiende a fracasar por la infidelidad de los dos. Este es el momento de actuar. Si ustedes quieren que la relación de ustedes siga adelante, si quieren que la relación prospere, la verdad es que tienen que poner un pare ya a esas personas que las están rodeando a ustedes. Muy seguramente están interesados en ustedes, en uno o los dos, ¿ya? Bueno, también el consejo de sus guías espirituales para este momento es que mire su relación como algo real, que no la miren como un juego. La verdad es que al parecer, sí, la relación es bonita de ustedes dos. La relación parece es estable, se quieren y están bien en este instante, en este momento, pero la verdad es que ustedes no la están tomando en serio y también de eso se han aprovechado otras personas. Si quieren que la relación de ustedes siga adelante, que no se dé esta infidelidad y que se rompa la relación de ustedes, este es el momento de actuar. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos en el día de hoy. Mira,
Ese angelito te dice sufrirás una transmutación. Bueno, al parecer ustedes van a lograr superar esta dificultad que tienen ahorita, en este momento, o que la van a tener de esta infidelidad de parte de los dos. Y va a ser un antes y un después. Al parecer van a tomar la decisión de hacer un pare y hacer borrón y cuenta nueva con la relación de ustedes. Pero eso, bueno, las transmutaciones nunca son fáciles, son generalmente algo complicado y a veces algo dolorosa, porque pues tienen que dejar muchas cosas atrás, tienen que dejar su yo atrás, su yo viejo atrás y seguir adelante. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy para esta relación. Esta es la carta de la conjetura de manera invertida. Bueno, esto me habla acerca del dolor de ustedes, ¿ya? De la pena, de, no sé, de esa angustia, de la tristeza que a ustedes les va a causar esta cuestión de esta infidelidad de parte de los dos, de todo ese dolor, de toda esa angustia, y que ustedes deben tomar la decisión, si quedarse con eso en su corazón, romper con todo lo que tienen en este momento, o si van a tomar la decisión de hacer como la mariposa que hace su transmutación de una oruga a una mariposa, pero toman su tiempo, toman su distancia para poder convertirse en eso tan bonito como es una mariposa. Bueno, ya es decisión de ustedes lo que van a hacer con la relación o con el futuro que ustedes tienen con su relación, pero si tienen posibilidades de hacer algo bonito, no va a ser fácil, pero tienen sus posibilidades. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Bueno, la verdad es que ustedes están muy mal aconsejados, mis queridos amigos y amigas que están solteros o solteras. Vienen como que de un fracaso en otro, de un engaño en otro. Hay muchas personas que se aprovechan de ustedes, de que tal vez ustedes consiguen un poco de dinero y no sé, en ese momento sí aparecen esos amigos, estos amigos que tan mal aconsejan y como que lo único que quieren es disfrutar, pachanguear y que ustedes les gasten. Bueno, este tipo de personas son las que te están rodeando. Tienes que tener mucho cuidado con esto porque esto no te está dejando absolutamente nada bueno. En un futuro más bien cercano, si sigues con esta tónica de dejarte engañar, de dejarte embaucar, de que sí eres mi amigo, pero en el momento que tienes dinero y después como que se desaparecen los amigos cuando tienes problemas y dificultades, bueno, cualquier proyecto que tú tengas, cualquier plan que tú tengas, la verdad es que se va a venir abajo, se va a venir a pique, vas a entrar en un estado de depresión bastante fuerte, bastante grave, que muy seguramente vas a tener que buscar ayuda profesional para poder salir de esto. Sientes mucha frustración, mucha soledad también. No sé, estás demasiado confundido, demasiado confundida. Vas a llegar a un estado peor si estás en esta situación ahora. Entonces tienes que hacer un pare ya y mirar quiénes son esas personas que realmente te aportan, te suman, y quiénes son esas personas que te restan, que lo único que hacen es como vampiros chuparte y dejarte como sin aliento, sin ganas de vivir, sin recursos, sin dinero, sin absolutamente nada. Entonces, bueno, mi querido amigo y amiga, tal vez esta sea una experiencia que tú tengas que vivir en este momento, pero yo te digo que ya es momento de decir ya, parar con esa situación, parar de tan mala racha, de tan mala suerte y seguir adelante. Bueno, busca en Google, en YouTube, acerca de baños dulces y baños amargos para que puedas salir como de esta época tan maluca. También en la descripción del video hay un decreto para abrir caminos, una limpia de huevo que te puede servir muchísimo. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Mira, fecunda el mundo con tu amor. Al parecer, no sé, estás como en una mala situación, como en tan mala situación que todo lo ves oscuro, que todo lo ves mal, que todo lo ves como que es feo, malo, negativo. Entonces, este ejemplo te está invitando a cambiar ese lenguaje, a cambiar esa palabra, esos pensamientos que tú tienes, ese actuar que tú tienes. Si lo que tú haces, si lo que tú, a lo que tú te dedicas no te satisface, bueno, no te digo que dejes tu trabajo ya mismo, sino que busques otra alternativa, eso que a ti tanto te apasiona, y que hagas un proyecto y que te orientes hacia eso, que des pasitos hacia esa actividad, hacia eso que tanto amas y que tanto quieres hacer, y que ya verás que en algún momento esto se va a convertir en tu actividad principal y va a ser un éxito total para ti.
pero que en este momento, por favor, fecunda el mundo con tu amor, con tus palabras y tus actos. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti. Esta es la carta de la emperatriz, súper maravilloso. Mira, esto me dice que viene un cambio rotundo para ti, viene algo totalmente nuevo para ti, pero tienes que tomar conciencia de lo que te está pasando en este momento y hacer el pare ya, hacer un pare y mirar con más optimismo, con más alegría y con mayor perspectiva lo que te está sucediendo y lo que viene para ti. Tienes demasiados recursos en tus manos, tienes demasiado potencial en tus manos y tal vez lo estás desaprovechando ahora. Bueno, pero eso no tiene que seguir siendo de esa manera. Puedes seguir adelante, tienes unas capacidades totalmente espectaculares, yo diría que superiores a las de otras personas y tal vez no te has dado cuenta o tal vez eso se ha nublado por ciertas actividades o prácticas que no te han beneficiado a ti para nada. Bueno, esa ha sido la lectura para ti el día de hoy y te mando muchas bendiciones, mucha luz para que puedas tomar buenas decisiones. Ahora vamos con las personas que preguntan por su economía. Bueno, ten mucho cuidado, mi querido amigo y amiga que pregunta por tu economía en este momento, porque los negocios parecer no te están yendo nada bien. Has tenido bastantes pérdidas y esas pérdidas se podrían ver manifestadas también, o sea, podrían seguir para ti. Vamos a ver qué te aconseja el angelito este día de hoy. Dice, tu obediencia es poder. Tal vez no estás haciendo caso ni de ti mismo, ni de tus propios presentimientos, ni de la razón, ni de personas que te aconsejan a ti acerca de tu economía. Entonces, deja de como de ir tanto en contra de todo el mundo por el simple hecho de llevarle la contraria o a ti mismo y presta atención a los consejos que te están dando y también tu mismo yo interior, eso que tú sientes que por aquí no, bueno, por ahí no es. Entonces, hazte caso a ti mismo y hazle caso a esas personas que te quieren y que te quieren aconsejar bien. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta del peregrinaje de manera invertida. Bueno, al parecer, lo que pasa es que tú no estás satisfecho con nada de lo que tienes. Así tengas poco y tengas mucho, al parecer no estás satisfecho con absolutamente nada. Si ganas mucho, bueno, que porque ganas mucho, si ganas poco, que porque ganas poco. Bueno, yo te digo que hay que agradecer lo mucho y lo poco que tenemos que agradecerlo. Tenemos que mirarlo como hacia el futuro. Si tienes ahora poquito, si tienes ahora una gallinita, bueno, tienes ahora solamente una gallinita, pero la gallinita va a poner huevos y los huevos se van a convertir en pollitos. Entonces, al parecer, tú solamente como que estás viendo la gallina de ahora y no los huevos que vas a tener después, los pollitos que vas a tener después, las ganancias que vas a tener después. Entonces, mi querido amigo y amiga, ten paciencia, que las cuestiones no son en cuestiones de negocios ni en ningún aspecto de tu vida, no son, no sé, de la noche a la mañana, sino que todo tiene su proceso, mi querido amigo y amiga. Entonces, vamos para adelante, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.